La Administración de Control de Drogas anunció el lunes, la DEA, el proyecto Portero, una nueva iniciativa bilateral, dijo, entre Estados Unidos y México para combatir a los cárteles de la droga, especialmente a los guardianes que agilizan sus operaciones en la frontera. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay acuerdo con la DEA y ha aclarado de nueva cuenta esta mañana que la relación con Estados Unidos está coordinada a través de un acuerdo de seguridad y que la soberanía de México está garantizada y que nada tiene que ver con ese anuncio. Para poner en perspectiva esta desaveniencia de visiones, esta aclaración de la mandataria, mucho agradecemos esta mañana que el doctor Javier Oliva, analista en temas de seguridad, nos acompañe. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y saludos al radio y teleauditorio. Gracias, doctor Javier Oliva. ¿Cómo entiende esta aclaración tan contundente, diríamos, y más reiterada todavía esta mañana por la presidenta Sheinbaum? Doctor. Bueno, es importante señalar, Ivonne, que en la historia de las agencias de inteligencia y seguridad civiles, no necesariamente tiene un buen prestigio la DEA. Por ejemplo, recordemos el fracaso de Rápido y Furioso, recordemos la arbitraria detención del general Cienfuegos en Los Ángeles y más recientemente hay que tener presente, Ivo, que la DEA no participó en la detención y sustracción de Ismael Zambada ni de Joaquín Guzmán López. Entonces, el hecho de que algo afirme o sostenga la DEA no necesariamente quiere decir que sea cierto o que sea verosímil. Este es mi primer comentario. Eso estaría implicando que un acuerdo futuro, esto implicaría que un acuerdo futuro, el acuerdo que dice la presidenta Sheinbaum se está preparando de seguridad, no necesariamente incluiría la participación de la DEA, doctor Javier Oliva. Al tráfico de drogas en los Estados Unidos con acuerdos internacionales. Eso es cierto, pero también, Ivonne, es importante señalar que las agencias, en función a los resultados que den, cuando viene la discusión del presupuesto en la Cámara de Representantes ante las comisiones, en función, insisto, de estos buenos o malos resultados, se les aumenta o disminuye el presupuesto, y esto es muy, muy frecuente, pero se toma poco en cuenta en el análisis desde nuestra opinión pública. Ahora, este acuerdo está verbalmente anunciado desde la llamada telefónica más reciente entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y lo ha reiterado en estas últimas horas a propósito de esta desaveniencia o desencuentro con un anuncio bilateral de la DEA en el tema de combate a las drogas. Este es mi segundo comentario. Doctor Javier Oliva, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultor en seguridad, de lo que hemos estado escuchando por las partes estadounidenses y de lo que sabemos en México, ¿dónde estarían los puntos más sensibles de la negociación en el acuerdo bilateral en materia de seguridad? De la parte de México, indudablemente el tráfico de armas, de los casi 20,000 negocios de venta de armas que hay en los estados fronterizos, sobre todo en Arizona, California y Texas con México. Me parece que es el punto clave que demostraría una verdadera cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos y desde luego los gobiernos de los estados que acabo de mencionar. Y por la parte de Estados Unidos, el tráfico de drogas y la migración forzada hacia ese país es el punto, me parece todavía más relevante incluso que la revisión del Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que se tiene programado para el próximo año, en el 2026. Entonces, de un lado, resumo, sería el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México como un punto clave para nuestro país y acotar la violencia. Y por el otro lado, para los Estados Unidos, evidentemente, como sabemos, el tráfico de drogas y la migración forzada al interior de su país. Y en el plano de la cooperación, porque la presidenta insiste y es parte de la premisa de la comunicación política, pero entendemos que también de este acuerdo dice coordinación, subordinación no.
coordinación sí, subordinación no. ¿Qué significaría o cómo traducir las posibilidades de cooperación y dónde las necesita México y dónde es posible que esto se concrete? ¿Y cómo estaría Estados Unidos de acuerdo con esos niveles de cooperación? ¿O hay una ambición efectivamente de incidir más allá de lo que México permita? Sí, indudablemente que la cooperación se traduce, Ivonne, básicamente en la transmisión o compartir información oportuna en momentos sensibles. Ahí es donde se notan los protocolos de confianza y de cooperación. Esto es determinante para la intercepción de cargamentos de drogas, de armas o de personas. Esto es determinante. En la medida en que haya estos protocolos de confianza y de colaboración, pues se podrán acotar estos problemas de la agenda de seguridad binacional. Y por el otro lado, recordemos que es un concepto que he venido trabajando desde hace tiempo, que es el concepto de diplomacia militar, en donde las relaciones entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos, desde hace varios años, yo diría algunas décadas ya, han ido constantemente mejorando y en la condición, y acabamos de ser testigos de el intercambio de opiniones y el encuentro de Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, Alaska, por el tema fundamentalmente de la invasión rusa a Ucrania. Y hay que recordar que Canadá y Estados Unidos son los socios principales de la Organización del Tratado Atlántico Norte, que ayer y antes se reunieron con el presidente de la Casa Blanca. México es frontera geopolítica de dos países que, si bien es cierto, no están en guerra, tampoco están en paz, en la medida en que Trump ha vuelto a garantizar el respaldo de suministro de pertrechos militares a Ucrania para resistir la invasión rusa. Esto por un lado. Y por la otra hay que recordarle al teleauditorio de primera emisión, Ivonne, que desde que se toman las medidas, todas las mediciones de popularidad en los Estados Unidos con John F. Kennedy, Donald Trump actualmente es el presidente más impopular, con solo una aprobación del 46%. Y esto hay que analizarlo desde la perspectiva de la dinámica interna del sistema político estadounidense. Es evidente que estas medidas claramente antimexicanas, racistas y xenófobas están intentando reconstruir la base electoral de Donald Trump, que se ha visto tan mermada dadas sus acciones, sobre todo en la política de migración. Este es mi comentario. Finalmente, doctor Javier Oliva, atendiendo a los puntos que nos ha compartido hoy, parecería pues que esta idea de que el acuerdo de seguridad, de acuerdo con narrativas de analistas, de la conversación de comunicación pública en México, no tiene nada que ver pues con esto de tener políticos protectores de la narcopolítica o de grupos criminales. Parecería ser que eso no está en la mesa de negociación. Sí, más aún con la especulación respecto de que existe una lista que se habría elaborado en la oficina de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, que pues se ha vuelto más mítica que realidad, ¿no? Porque Totalmente. no sabemos nada al respecto. Entonces, me parece que eso forma parte de otra ruta de negociación y acuerdos, si es que los existe, pero al momento no hay ninguna señalamiento concreto. Por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro, ese sí ya es muy evidente, ¿no? Ofrecer 50 millones de dólares pues, con la idea de fracturar su entorno, no porque no lo puedan detener, sino porque justamente generan ambiciones en el entorno de un dictador como lo es él, y que pues ahí sí hay claros, le incautaron 700 millones de dólares en bienes en República Dominicana. Entonces, una cosa así, desde mi punto de vista, difícilmente veremos en el caso de México y los hipotéticos casos de políticos o mujeres de la política vinculadas al tráfico de drogas. Hay casos polémicos, sí, como el de la gobernadora de Baja California, ¿no? Que siendo el estado fronterizo donde está el cruce a nivel mundial más transitado en el mundo todos los días, pues no tenga visa para entrar al país vecino, ¿no? Hay casos polémicos, desde luego que sí los hay. Pero no sería la narcopolítica un punto del acuerdo seguridad México-Estados Unidos, sino más las armas por parte de México y lo migratorio, decía usted, por parte de Estados Unidos. Sí. Ahora, hay que esperar, Ivonne, como ya fue la segunda audiencia pública de Ismael Zambada, y bueno, los otros más de 50 peligrosos delincuentes que se encuentran en los Estados Unidos, pues evidentemente tendrán una
fuente de información muy importante, son una fuente de información muy importante para las autoridades judiciales y de seguridad e inteligencia públicas de los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias al doctor Javier Oliva, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por acompañarnos esta mañana.